Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos hermanos que observan su canal, este programa Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. El día 22 de noviembre, día domingo, se va a celebrar la solemnidad de Cristo como Rey del Universo. El día domingo, este 22 de noviembre, como bien digo, en la misa se va a proclamar como evangelio un texto de Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 31 al 46. Vamos a compartirlo, a leerlo y después vamos a sacar algunas ideas que nos sirvan para nuestra vida de fe. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estaban a su derecha: vengan benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los pequeños de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Bueno, leemos este texto y vemos que aquí el lenguaje es bastante duro a veces de asumir, de asimilar, por lo contundente y radical de las palabras de este rey en esta parábola con aquellos que no obraron misericordia. Esto nos está indicando algo. Y cuando unimos todas estas parábolas que hemos venido leyendo a lo largo de este mes, de estos domingos, hemos visto que hay como una separación, que hay como si una clara diferencia en aquellos que han estado vigilantes, en aquellos que han sabido administrar los talentos, en aquellos que han sabido hacer misericordia. Hay una gran diferencia en aquellos que sí han obrado bien o han hecho el bien con aquellos que no lo han hecho. Me llama la atención el comentario que hace el teólogo bíblico de esta Biblia de Latinoamérica. La utilizo yo porque tiene un lenguaje sencillo, es decir, un lenguaje más accesible a las personas.
un lenguaje más elemental, que podamos comprender mejor. Pero me llama mucho la atención el comentario de este escritor bíblico, de este teólogo bíblico, ¿no? Que hace respecto a el texto que acabamos de compartir. Miren lo que dice, explicando respecto a aquellos que se van para el fuego eterno, que el Señor los expulsa y los manda y los castiga, como dice aquí al final, y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. O cuando dice, dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Este teólogo bíblico dice lo siguiente: los que van al fuego eterno no son grandes criminales. Al infierno parece que vamos todos, ya que es el lugar al que Jesús envía todas nuestras faltas cotidianas. Se trata de una parábola y no de la descripción de lo que en realidad ocurrirá. Pues si es así, si es una parábola, pues entonces tampoco ocurrirá aquellos que van al cielo. El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces tampoco va a pasar: vengan benditos de mi Padre y tomen la posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Entonces eso tampoco va a pasar, porque como no va a pasar lo que sucede con aquellos que obran el mal, pues, y como es una cuestión de orden parabólico, pues ni lo uno ni lo otro va a pasar. ¿O por qué sí va a pasar los que van a ser llevados al cielo o son benditos del Padre? Porque esa parte sí se acepta, y por qué esta otra parte no se acepta. Vuelvo a leer lo que dice el teólogo bíblico: los que van al fuego eterno no son grandes criminales. Bueno, no lo sabemos, pero parece que el teólogo bíblico sí lo sabe. Al infierno parece que vamos todos, ya que es el lugar al que Jesús envía todas nuestras faltas cotidianas. ¿De dónde sacó eso el teólogo bíblico? Al infierno parece que vamos, o sea que tampoco es seguro, es una hipótesis. Lo que me llama la atención es cómo termina. Se trata de una parábola y no de la descripción de lo que en realidad ocurrirá. Por lo tanto, entonces no va a ocurrir eso de malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado. Eso no va a ocurrir según el escritor bíblico. Pues así como eso no va a ocurrir, entonces tampoco va a ocurrir: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio. ¿Y por qué no va a ocurrir? Porque este hombre dice lo siguiente: al infierno parece que vamos todos, ya que es el lugar al que Jesús envía todas nuestras faltas cotidianas. Se trata de una parábola y no de la descripción de lo que en realidad ocurrirá. Pues muy bien, gracias Señor, teólogo bíblico, por alertarnos de que no vamos a ir al infierno, porque como es una parábola, pues igualmente tampoco vamos a ser benditos del Padre y no vamos a alcanzar o a lograr lo que el Señor nos ha preparado para nosotros o para las personas que han hecho el bien. Creo que no es honesto ese comentario de este teólogo bíblico, porque como es una parábola, entonces aquí yo veo claramente una mala intención. ¿Cuál? Como está escrito en una parábola, y como bien dice acá, ¿no? Que como es una parábola y no la descripción de lo que en realidad ocurrirá, entonces el escritor bíblico, el teólogo bíblico ya está diciendo: eso no va a ocurrir, es decir, no va a ir nadie al infierno, porque es una parábola. Y como es una parábola, pues entonces tampoco nadie va a estar en el cielo y ni nadie va a ser bendito del Padre, porque eso también hace parte de la parábola. Creo que aquí hay un gran engaño, y por eso esta Biblia latinoamericana o Latinoamérica se sirve en cuestión de lenguaje, porque es un lenguaje que es más cercano, que podemos entender muchos. Es un lenguaje más sencillo, por eso se llama Biblia Latinoamérica, que para todo este contexto latinoamericano, pues es más fácil comprender por la sencillez del lenguaje que utiliza el traductor. Pero a nivel de comentarios bíblicos, siempre son unos comentarios bastante sesgados, unos comentarios que a veces son incompletos o comentarios que a veces no corresponden a la realidad de lo que enseña la Sagrada Escritura.
Creo que si analizamos nosotros en conjunto las parábolas que hemos venido leyendo a lo largo de los domingos, durante este mes de noviembre, pues vemos que sí, siempre ha habido una separación o siempre se ha sacado a la persona o se ha excluido. Miren, voy a recordar todos estos textos que hemos visto en estos domingos. ¿Se acuerdan del hombre que entró a las bodas, a la fiesta de bodas, sin traje de fiesta? ¿Qué hizo el dueño de la fiesta? Le dijo, amigo, ¿cómo estás aquí sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. El dueño de la fiesta entonces mandó a los sirvientes y les dijo que lo sacaran, que lo echaran afuera. Esa fue una. ¿Quiénes sí pudieron participar de la fiesta de bodas? Los que se pusieron el traje de fiesta. ¿Qué significa el traje de fiestas? Los que se han revestido de Cristo. Los que han dejado su pecado. Los que han adquirido una nueva condición porque se han arrepentido. Por eso ese hombre que no estaba vestido de fiesta, por eso lo sacaron. Bueno, para recordarles apenas una. Es el episodio de esa red, ¿no? Esa parábola, ¿no? De la red que sacó peces buenos y peces malos. Los peces buenos fueron puestos en canastos y los peces malos fueron quemados porque no servían. El texto o la parábola de las vírgenes sensatas y las imprudentes. Sabemos qué pasó con las vírgenes prudentes. Tenían suficiente aceite en sus alcuzas, pudieron entrar, recibir al novio y entrar a la fiesta. Mientras que las imprudentes, mientras fueron a comprar el aceite, porque se les acabó, porque no tenían suficiente para ellas, cuando llegaron a la fiesta no les abrieron. Y ellas que dijeron, Señor, ábrenos. Y desde adentro les contestó, les aseguro que no las conozco. O sea que no pudieron participar del banquete de bodas o de la fiesta de bodas. La semana pasada veíamos un rey, ¿no? Que dio unos talentos, 5 a uno, 2 a otro y 1 a otro. Eso, aquí hay un paréntesis, eso nos indica cómo es que se reparten las cosas. No todos se les da por igual, no. Porque ahora como se habla el igualitarismo, el derecho de que todos tenemos por igual. No, el Señor reparte como Él quiere. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. La cosa es que el que multiplicó sus talentos, que recibió 5, ¿qué hizo el Señor? Lo hizo participar de su realidad. Participarás de mi alegría, le dice. Al que multiplicó también los 2 talentos que recibió, lo mismo. Y aquel que guardó su talento, que no lo hizo, no lo multiplicó, no lo hizo producir, ¿qué pasó con ese hombre? Entonces, vemos que sí hay una separación. Y la de hoy, vemos claramente que sí, efectivamente sí va a haber una separación. Nosotros tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo obrar el bien que el mal. Y que se nos va a pedir cuentas. Vengan benditos de mi Padre, porque hicieron esto. Ustedes apártense de mí, porque esto, y no lo hicieron conmigo. Esa predicación donde se nos habla de una manera sesgada, imperfecta, irreal, que no corresponde a la verdad, para mostrarnos siempre a un rey misericordioso o un padre misericordioso que acepta a todo el mundo, ¿no? Y porque Él es misericordioso, porque tiene un corazón enormemente misericordioso, ese rey que proponen, o ese Dios que proponen, no es el de la Biblia. No es el de la predicación. Y los comentarios que hacen los teólogos bíblicos, como este que acabamos de compartir, está haciendo un mal análisis. Porque
de suyo se cae su argumentación. Sí va a haber una separación. Es una invitación más bien a reflexionar sobre que debe existir, ¿no?, una clara conciencia de que nosotros estamos aquí es para obrar el bien. Y que el bien se obra, ¿no?, cuando uno comprende en verdad quién es Dios. Se pregunta muchos, bueno, y los que no son católicos, los que no pertenecen a la Iglesia católica, los que son budistas o musulmanes, ¿no?, o judíos, o los que no creen en nada, ¿qué pasa con ellos? Bueno, ¿qué pasa con ellos? El Señor los va a juzgar de acuerdo a su conciencia y a las obras que hayan hecho. Supongamos, si hay una tribu, ¿no?, por allá en el África, donde no ha llegado todavía el Evangelio, y estas personas mueren, ¿qué pasa con estas personas? Pues el Señor los juzga con misericordia, según las obras que haya hecho y su conciencia. Porque si no conoce a Jesús, ¿qué va a hacer? Pero Dios es justo. Pero nosotros que estamos en este contexto, que somos cristianos católicos, que hemos conocido la verdad plena que es Cristo Jesús, que se nos ha enseñado que tenemos que obrar misericordia, que debemos ver en el hermano, porque nosotros somos católicos bautizados, tenemos que ver en el hermano a Cristo Jesús. Y se nos va a juzgar por los más pequeños detalles, una mala cara, porque la estamos haciendo a Cristo Jesús, un chisme, porque se lo estamos haciendo a Cristo Jesús, una mentira, porque se la estamos haciendo a Cristo Jesús. Son cosas que son pequeñas, pero se la estamos haciendo a Cristo Jesús. Y hay cosas más grandes y más horrorosas y profundamente pecaminosas que le hacemos a Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando en lugar de hablar del Evangelio de Cristo Jesús, de hablarle del amor verdadero de Cristo Jesús, de exhortar que hay posibilidad real de dañar nuestra salvación y tener más bien condenación, si nos callamos esto, eso es hacerle un mal enorme al hermano, porque es nuestro hermano. No podemos decirle al hermano, hermano, Dios te ama profundamente, Dios te quiere. No importa que tú le hagas esto a tu mamá y a tu papá y los trates como basura y que seas un irresponsable en el trabajo y que seas un áspero con tus hijos. No importa que estés robando dinero a la empresa o al Estado. No importa que estés teniendo relaciones con personas de tu mismo sexo. No importa eso. Dios te ama, Dios te quiere. Adelante, hermano. No te preocupes. O como dice este comentarista teólogo, ¿no? No importa, esas cosas el Señor las lleva al infierno todos los santos días y por eso es que más bien todos nosotros vamos al infierno, porque lo que lleva las obras, el que lleva las obras nuestras al infierno son nuestras malas obras, las lleva Dios. Pero nosotros vamos a estar estupendamente. No, yo creo que es una falta de total caridad engañar así a las personas. Nos van a tomar cuentas, se nos han dado unos talentos, se nos ha dado, ¿no?, unas advertencias. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar en eso. El no obrar misericordia es estar dormido, es no tener suficiente aceite en las arcusas, es no multiplicar lo que se nos ha dado para obrar el bien. Creo que es una llamada de atención muy profunda en este Evangelio para que nosotros examinemos nuestro comportamiento, nuestras actitudes con el otro. Desde la sonrisa, la mirada, el saludo, la cercanía. ¿Cómo estamos tratando al otro? ¿Por qué lo ofendimos? ¿Por qué quisimos hacerle daño? ¿A dónde quisimos llevarlo? Todo eso será evaluado. Entonces, por eso empieza esta parábola así. Hay una separación.
Todas las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Es el Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Cristo Rey, que reina. Tiene el poder. Se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todas las naciones serán llevadas a su presencia. Aquí todas las naciones. Aquí no vale nada. Todas las naciones. Todas las naciones alemanas, colombianas, mexicanas, francesas, italianas, irlandesas, todas las naciones africanas, todas las naciones serán llevadas a su presencia, a la presencia de Cristo Rey, Rey del universo. Y separará a unos de otros. Va a hacer preparación. Separa a las ovejas de los chivos. Y colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Los chivos son los que tienen algún defecto, los chivos son los que han obrado equivocadamente, los chivos, se puede entender, los que han hecho el mal. Entonces el Rey dirá, Cristo Rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre. De mi Padre. Y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Y entonces empieza el elenco. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Y lo que va a pasar con los que no hicieron misericordia. Dirá después a los que estén a su izquierda. ¿Ve que hay una separación? No todos vamos a estar juntos, no todos entrarán en el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. ¿Qué se nos enseña hoy? Por altos jerarcas de la iglesia, todos nos encontraremos allá arriba, todos. No, hermano, eso no es el evangelio del Señor. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Malditos. ¿Cómo hacemos para comprender eso? O sea, que si aceptamos esta palabra, mira, esta palabra sí la vamos a aceptar con mucha tranquilidad. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado. Esa es maravillosa, esa la vamos a aceptar. Pero esta no. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí. No, eso no lo vamos a aceptar porque, bueno, eso fue una parte de la parábola, pero el Señor no quiso decir eso. No, Él no quiso decir eso. Lo que pasa es que quiere decir... Como hace el comentario el teólogo bíblico con el cual inicié esta explicación de este texto. Hermanos, este pasaje que acabamos de compartir termina así: y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. El Señor va a juzgar a todas las naciones. Y ahí entonces no va a decir: es que tú fuiste católico, tú fuiste protestante, es que tú fuiste adventista, es que tú fuiste un católico frío, tú fuiste un católico ferviente, tú eres un musulmán muy querido, tú eres un musulmán radical que matabas a las personas en las iglesias católicas. No. Tú eres un judío de cachumbitos y que te viste de negro y que se da contra el muro de las lamentaciones haciendo oración. Eso, tú eres un judío más moderno, menos ortodoxo. No, Él no va a mirar eso. Todas las naciones y cada uno va a mirar lo que hicimos en referencia a Él. Porque Jesucristo está en todos los hombres. Y cuando el católico ha tomado conciencia de eso, está más compelido a obrar el bien. Porque un musulmán no sabe que ese que está allí, al cual le hace daño, es Cristo Jesús. Porque el musulmán no cree en Cristo Jesús como Dios, sino como un profeta. Y tiene una visión y un enfoque teológico distinto. Cada uno va a ser juzgado por sus obras. Y aquí es donde caben los textos donde dice que al que se le ha dado más, a ese más se le va a exigir. Y a nosotros se nos ha dado todo en la iglesia. El Señor es justo. El Señor es misericordioso.
y sabe perfectamente qué va a pasar con aquellas personas que favorecen el aborto, que a través de químicos, que a través de ácidos, que a través de instrumentos quirúrgicos despedazan en el vientre de una madre a esos pequeños. Esos son benditos el Padre. Creo que nosotros no debemos ser tan superficiales y mirar las cosas de Dios desde nuestra propia perspectiva, porque nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Es el momento de empezar a mirar con mucho detenimiento qué es lo que el Señor Dios quiere para nosotros. Él es el Rey del universo. Cristo Jesús es el Rey del universo. Se le ha dado todo poder aquí en el cielo, en la tierra y en el cielo. Debemos reinar en nuestro corazón para que Él guíe nuestras obras, para que Él guíe nuestro accionar, para que Él guíe nuestras palabras, nuestro mirar, nuestro comportamiento con el otro. Tenemos esa obligación como cristianos católicos y una de ellas es evangelizar y decirle al que ignora, que Cristo está allí en el otro. Porque si fuera así no habría abortos, ningún musulmán le quitaría el cuello con un cuchillo a una señora por allá en Europa, ni haría tantos desmanes, ni los guerrilleros con sus armas sacrificarían a tanta gente. No habría tantas violaciones, no habría nada de esa porquería. ¿Por qué? Porque seríamos nosotros cristianos, todos seríamos cristianos y estaríamos viendo al otro, al hermano, a Cristo, y no le haríamos daño a Cristo. Hay mucha ceguera, pero nosotros que hemos tenido la gracia de conocer la luz de Cristo, sí estamos llamados a comprender más al otro, pero asimismo enseñarle la verdad de Cristo Jesús. Y no con tonterías y evangelios que no son, de que todos vamos a estar allá arriba, que el Señor es maravilloso y estupendo y que Él es misericordia. Porque es tragarse y engullir una palabra y no ponerle atención. Porque si nos está presentando otro evangelio, y yo creo que ahí, con eso no podemos conectar, es decir, no podemos estar de acuerdo. Que este evangelio nos invite más bien a reflexionar mi responsabilidad y corresponsabilidad con el otro, porque en el otro está Cristo Jesús. En el otro está Cristo Jesús. Si nosotros entendemos eso, no obraríamos el mal. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Bien, nosotros tenemos una doctrina, una enseñanza. Bien, ¿y de dónde salió esa enseñanza, esa doctrina? ¿Quién se inventó eso que nosotros sabemos a nivel de fe, a nivel de iglesia? ¿Cómo sabemos que lo que está en el catecismo de la Iglesia Católica es una enseñanza magisterial seria y creíble? ¿Cómo sabemos eso? Hombre, pues porque tenemos una tradición y la Sagrada Escritura que se puede entender o se entiende como la verdad revelada o la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de Dios Padre en el Hijo Jesucristo. Y existe un ente, por decirle así, no conformado por el Papa y los obispos, que se han encargado de cuidar esa enseñanza, es decir, de cuidar la tradición y de cuidar la Sagrada Escritura para que no se pervierta esa enseñanza, para que no se pervierta el mensaje. Entonces la Iglesia Católica, en ese ente llamado magisterio, el Papa y los obispos, pues protegen, cuidan, custodian, vigilan, evitan que se pervierta, que se cambie el mensaje. Cuando uno entonces se atiene a la enseñanza del magisterio, entonces uno comprende lo que está allí en la misma Sagrada Escritura, ¿no? Que lo expresó muy bien Pablo, que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. La iglesia, no la Biblia, no. La iglesia es columna y fundamento de la verdad.
La Biblia no es columna y fundamento de la verdad, no. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, si la iglesia es columna y fundamento de la verdad, es que la iglesia tiene la verdad en asuntos de fe, en asuntos espirituales. Tiene la verdad. La iglesia, el texto de Pablo no dice, la iglesia es columna y fundamento de algunas verdades. O es columna y fundamento de una verdad muy interesante, igual a otra. No, es columna y fundamento de la verdad. De la verdad. No hay otras verdades, es la verdad. Columna y fundamento de la verdad. ¿Y cuál es el fundamento de la verdad? Si la iglesia es columna y fundamento de la verdad, ¿de qué verdad estamos hablando? La verdad que dejó nuestro Señor Jesucristo en la tradición y en la Biblia, cuando, ¿no?, estando en vida, hablaba, y que una vez muerto, resucitado y ascendido a los cielos, los apóstoles, los discípulos de estos apóstoles, en su labor misionera y en obediencia a ese mandato de ir a evangelizar, ellos empezaron a transmitir esa verdad. Unos testimonios fidedignos, unos testimonios de personas fidedignas que compartieron directamente con el Señor Jesucristo o compartieron directamente con los apóstoles que compartieron de primera mano con nuestro Señor Jesucristo. Después entonces vino la Sagrada Escritura y entonces se consignaron todos esos episodios y esos testimonios y se dejaron por escrito. Esa es la Sagrada Escritura. Pero ahí está la verdad revelada de nuestro Señor Jesucristo. Y esa verdad revelada precisamente la cuida el magisterio. Entonces, en ese ente, ese magisterio, pues es el que se encarga de enseñarnos ¿qué? La verdad. Y el Papa y los obispos, pues son columnas, no bases de la iglesia. Porque la iglesia fue edificada sobre unas bases, sobre los apóstoles, sobre esas columnas. Bien. Entonces, por eso nosotros no estamos hablando de alguna verdad. Y que las otras religiones poseen otras verdades que junto con la verdad de la iglesia pues forman toda una totalidad de verdad. No, las cosas no son por ahí. Si nos dicen que las demás religiones, háblese usted, diga usted, judía, la musulmana, la budista, ellas tienen la verdad. No tienen la verdad. Tienen algunas cosas de la verdad. Por eso se hablan de unas semillas del verbo. ¿Cuál verbo? ¿Y quién es el verbo? Cristo Jesús. Tienen las semillas del amor, tienen las semillas de la caridad, tienen las semillas, toda cosa buena o santa que puede haber en las otras religiones, no es que van a complementar la verdad que tiene la iglesia, no, sino que ellas tienen lo que Dios les ha dado, pero que ya lo tiene la iglesia católica, que ya lo tiene la fe cristiana. Porque si no es así, entonces eso indicaría que si las otras religiones también tienen su parte de verdad y junto a la verdad que tenemos nosotros, pues formamos toda una verdad más completa. Eso es. ¿Qué nos pueden ofrecer las otras religiones a nosotros? ¿Qué riqueza a nivel espiritual nos pueden ofrecer que nosotros ya no tengamos? Yo quiero que me digan eso, que ellos nos pueden aportar más bondad. ¿Y por qué? ¿No hay bondad en la Iglesia Católica? ¿Nos pueden aportar más? ¿Es que allá no hay maldad? También. Entonces, ¿qué es lo que nos pueden aportar? Lo único que nos pueden aportar de bueno es lo que nosotros ya tenemos, que puede ser presentado con otro enfoque. Ellos nos pueden transmitir, por ejemplo, el origen de su religión, quién la fundó, tiene algún libro sagrado, cómo es su expresión cúltica, tienen algún líder, alguien que los gobierne, los conduzca. Podemos aprender de su liturgia, podemos aprender de sus cantos, de sus expresiones de fe, claro que sí. Pero a nivel de la verdad no, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús y nosotros tenemos esa verdad, que no la tienen las otras. Nosotros sí podemos mostrarles la plenitud de la verdad.
Y entonces aquí es donde tomamos la Sagrada Escritura. Porque esto es doctrina. ¿Usted no ha escuchado por ahí lo siguiente, querido hermano? El Padre de todos. ¿Se ha escuchado esa frase por ahí? Dios. ¿Cuál Dios? El Padre de todos. El Padre de todos. Vamos entonces a mirar al Padre de todos. Yo quisiera conocer al Padre. ¿Que un musulmán me muestre al Padre? ¿Usted no sabe que el musulmán no mira a Dios como Padre? No tiene ese concepto. Me gustaría que un judío me demostrara a Dios como Padre. ¿Cómo me puede mostrar a un judío que Dios es Padre? Tenemos el Padre Abraham, el Padre de la fe. Pero que me muestre un judío que Dios es Padre. Por algunos textos nombran a Dios como Padre, pero que me lo muestre. ¿Cómo lo puede sostener? No puede. Que un budista me muestre a Dios como Padre. Pues si Dios es Padre, pues resulta que tampoco puede, porque la religión atea, la religión budista, se puede decir que religión es un concepto, una realidad, que digamos, filosófica, ¿no? Atea. O sea, esa realidad de Padre no existe para ellos. Un hinduista, alguien que profese la religión hindú, existen cientos de dioses, cientos de enfoques y expresiones de fe en esta realidad de los indios, en la India. El único que nos puede mostrar a ese Dios, el Padre de todo, es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos enseña, es el único texto, es la única realidad, es la única enseñanza, comparada con las otras enseñanzas, que nos dice que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Es el único camino. O sea que no podemos buscar vías alternas, caminos distintos que nos lleven a Dios. No, Cristo Jesús. Juan capítulo 5, verso 19. Jesús les dirigió la palabra. ¿A quiénes? A los judíos que lo perseguían, que le hacían preguntas capciosas. En verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. ¿Quién es el Hijo? Cristo Jesús. Sino solo lo que ve hacer al Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre de todos, es decir, Dios. Todo lo que haga es decir, el Padre, lo hace también el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo Jesús. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace. Y le enseñará cosas mucho más grandes que estas, que a ustedes los dejaron atónitos. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar. Juzgar. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Entonces tenemos un Padre de todos, y ese Padre de todos solamente puede ser conocido, hacerse cercano, es a través del Hijo. Y dice aquí, para que todos honren al Hijo, es decir, a Jesús, como honran al Padre. Los musulmanes honran al Padre, los judíos honran al Padre. Va a tocar solamente las dos religiones, porque la una es atea y la otra tiene un no cuantos dioses por allí. Los judíos y los musulmanes. Los judíos honran al Padre, digamos que sí. Los musulmanes honran al Padre, digamos que sí. Sabemos que no, pero digamos que sí. Entonces van a honrar al Hijo. No lo van a honrar. Porque los judíos mataron a Cristo Jesús precisamente porque nunca lo consideraron hijo de Dios, sino más bien un bandido, un mentiroso y un hombre venido del demonio. Y los musulmanes no van a aceptar nunca a Cristo Jesús como hijo de Dios, porque es un profeta, uno más. El profeta es Mohammed. Entonces usted se da cuenta que si queremos aprender algo
sobre la realidad del Padre de todos, ese Padre de todos no puede ser explicado de una manera etérea. Dios, el Padre de todos. Dios, el Padre de todos. A ver, muéstrame a ver ese Dios Padre de todos. Quiero que me presente a ese Dios Padre de todos. ¿Cómo sabemos que ese Dios es el Padre de todos? Solamente podemos entender el concepto de Padre de todos es a través de Cristo Jesús. No existe otra manera. La otra es una manera reduccionista del lenguaje de decir que todos somos hermanos de una perspectiva de orden carnal, de sangre, terrena e inmanente. No trascendente, no espiritual, no de fe. Entonces las concepciones de que tenemos un papá, no nos pueden mostrar al papá porque no nos hablan del hijo. Y es cuando se entiende una fraternidad, porque todos somos hermanos, porque todos tenemos un mismo padre, el Padre de todos, y es cuando nos dice, muéstrame al papá. No lo pueden hacer porque tienen necesariamente que mostrar al hijo. Y si nos muestran al hijo, los musulmanes no van a aceptar al hijo, ni los judíos van a aceptar al hijo, por lo tanto ese padre no es el Padre de todos. Pero a nivel inmanente, a nivel terrestre, a nivel carnal, es un padre, ¿no?, que no nos puede mostrar, y por eso se habla de una fraternidad, un grupo de hermanos sin paternidad divina. Sí, un padre, pero a nivel terrenal. Tiene un padre, pero muéstrenme al padre. Es un padre que no es divino, sin paternidad divina. Un padre etéreo como un Dios etéreo. Y aquí está el texto. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ni musulmanes ni judíos honran al Hijo, tampoco honran al Padre que lo ha enviado. Si no honran a Cristo Jesús, ni los judíos ni los musulmanes no van a honrar a Dios. ¿A cuál Dios? El Padre de todos. Por lo tanto, tenemos una fraternidad sin paternidad divina. ¿Qué nos están enseñando hoy? Pues miren, entonces vienen los defensores de lo indefendible a venir con sus concepciones torcidas, filosóficas, falaces y mentirosas, a enredarnos la doctrina. Está bien claro, el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. ¿Cuál Padre? El Padre de todos. Si no honran al Hijo, ese Padre no es el Padre de todos. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 19 en adelante. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.